¿Qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, realiza anuncio en el cual se podrían beneficiar a unos 5 millones de personas para no ser deportadas de Estados Unidos. Presidente Otto Fernando Pérez Molina explica a diputados y secretarios generales de los partidos políticos por qué es necesario que se apruebe el tema de los bonos y también el presupuesto 2015. Fuerzas de seguridad capturan a 9 personas señaladas de asesinato y además de apropiarse de terrenos y ganado en el departamento de Izabal. Finaliza interpelación a la ministra de Educación, Cintia del Águila. Según la jefa de la cartera educativa, el juicio político costó unos 2 millones de quetzales. Según estadísticas del INE, las mujeres estudian y se gradúan de la universidad más que los varones en Guatemala. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día, y es que he de contarle que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha hecho un anuncio a nivel nacional donde se podría beneficiar a unos 5 millones de migrantes ilegales que viven en los Estados Unidos para no ser deportados, para tener conocimiento de en qué forma le puede beneficiar esto a la población guatemalteca radicada en los Estados Unidos de manera ilegal. En la línea telefónica se encuentra el embajador guatemalteco acreditado en Washington, Julio Ligorría, a quien le agradezco tomar la llamada. Embajador Ligorría, buenas noches. ¿Cómo se puede beneficiar la población guatemalteca migrante de esta resolución presidencial de Barack Obama? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la llamada y la oportunidad de poder explicar exactamente en qué consiste todo esto. Como usted lo ha dicho, la acción ejecutiva del presidente Barack Obama afecta a 5.2 millones de inmigrantes. Es la acción ejecutiva más con alcances mayores, más importante en la historia de los Estados Unidos. Guatemala, o los guatemaltecos migrantes que han estado aquí antes del 2010, quiero ser muy claro y muy preciso, antes del 2010 podrían beneficiarse de esta acción ejecutiva, y especialmente todos aquellos que tengan hijos norteamericanos y que han pagado impuestos. Tengo muchísimos casos, conozco muchísimos casos que califican en esta clasificación que la acción ejecutiva ha diseñado. Yo le diría lo siguiente: el estimado, de acuerdo al Instituto de Políticas Migratorias, que es la organización más seria en temas estadísticos y en temas de análisis de este tema, es que entre 150 a 300.000 guatemaltecos serían impactados positivamente por esta medida. Es una medida temporal, pero es una medida que da estabilidad y seguridad. En mi experiencia política de 30 años, es muy difícil recordar algún mensaje presidencial que tenga tanta compasión
y tanta integridad de parte de un presidente de Estados Unidos. Embajador Legorría, yo quisiera preguntarle qué es lo que tiene que hacer un migrante guatemalteco que esté en los Estados Unidos antes de 2010 para buscar esta calificación y evitar así la deportación, una instancia que ha sido pues golpeadora de los migrantes guatemaltecos durante los últimos 10 años, donde se ha incrementado exponencialmente el número de guatemaltecos que ha regresado a tierras nuestras detenido por parte de las autoridades norteamericanas. Bueno, el gran desafío ahora es del gobierno de Guatemala, sin ninguna duda. Es el momento en que el gobierno debe accionar para poder brindar el servicio, la atención y la asesoría al migrante guatemalteco que califica dentro de estas características. Tengo instrucciones precisas del presidente de Guatemala, el presidente Otto Pérez Molina, de que vamos a tener que accionar en redoblar los esfuerzos a nivel consular, y eso significa de que probablemente los consulados tendrán que trabajar muchas horas más y sin duda 7 días a la semana. No hay opción. Va a ser la demanda muy grande. Si fueran 100,000 en 12 consulados, puede usted imaginarse lo que significa. Si fueran 300,000, se lo vuelvo a repetir y le vuelvo a preguntar. Usted sabe lo que significaría. Sí, embajador Legorría, se hablaba por parte del canciller guatemalteco de que nuestro país necesitaría al menos 22 consulados en Estados Unidos y que se tenía planeado pues inaugurar en cuestión de meses al menos 3 más. ¿Se tiene por parte del gobierno guatemalteco la intención de redoblar estos esfuerzos ante una decisión ejecutiva tan grande como la que ha tomado Barack Obama en estos momentos? Totalmente. Los 22 consulados, más, no son 22, son 25. Están aprobados por el Departamento de Estado y no hemos podido implementarlos por falta de presupuesto. O sea, nosotros seríamos el segundo país del mundo con mayor cobertura en territorio norteamericano después de México, que tiene 51 consulados. Y nosotros necesitábamos eso, y lo dije yo desde el año pasado. Desafortunadamente el Congreso no ha aprobado el presupuesto. Si el Congreso aprobara el presupuesto, estaríamos en mejor disponibilidad de atender este tema. Esto es verdaderamente la decisión presidencial del presidente Obama. Es una buena noticia para Guatemala, pero también es un desafío muy grande por nuestra capacidad de infraestructura disponible en territorio de Estados Unidos. Ya para terminar, señor embajador, yo quisiera pedirle a usted que reiterara y que los guatemaltecos que hoy están en territorio guatemalteco no sean engañados. Esta decisión ejecutiva no beneficia a aquellas personas que intenten llegar hoy a los Estados Unidos, sino para aquellas personas que ya desde 2010 tienen residencia, han pagado impuestos y más aún si tienen hijos norteamericanos. Reiterar esos puntos, señor embajador, y darle las gracias por haber tomado esta llamada desde Washington. Su pregunta es muy importante. Es más, es dramáticamente importante. Ningún guatemalteco que no esté en Estados Unidos antes del 2010, del año 2010, será beneficiado por esta acción ejecutiva. Ninguno. Es más, dentro de las acciones concretas del presidente Obama también están acciones para ser más efectivos en la repatriación de personas que llegan sin papeles a los Estados Unidos. Yo le ruego a las familias guatemaltecas que no se dejen engañar por los coyotes. No se dejen engañar. Esto no beneficia a nadie si no estuvo aquí antes del año 2010 y que además haya pagado impuestos y tenga hijos en los Estados Unidos. O sea, es un tema muy claro y muy preciso.
Perfecto. Le agradezco haber tomado la llamada desde Washington, señor embajador. Muchas gracias. Buenas noches. El señor embajador de Guatemala, acreditado en Washington, Julio Ligorría, hablándonos acerca de esta decisión ejecutiva tomada por parte del gobierno de los Estados Unidos, específicamente del presidente Barack Obama, que podría beneficiar a unos 5,2 millones de personas que vivan en Estados Unidos desde el año 2010 para no ser deportadas. Ya escuchó usted los detalles de la misma. Seguimos con las noticias más importantes del día. Esta es sin duda una de las más importantes. Y he de contarle que el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, se reunió hoy con los secretarios generales de las agrupaciones políticas, con líderes sindicales y con los representantes de las principales bancadas, de todas las bancadas en el Congreso de la República, para explicarles cuál es la situación financiera del Estado. El presidente Otto Fernando Pérez Molina invitó a jefes de bancada del Congreso, secretarios generales de partidos políticos e incluso a las cabezas de las instituciones de gobierno con problemas financieros a reunirse en Casa Presidencial, donde se les explicó por qué es importante la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos de la Nación 2015. Según el presidente, el dinero nunca se ha malgastado. La necesidad que nosotros teníamos era tener la certeza que la información es clara y está disponible de parte de ellos. Acuerdos, lo que dijeron es que había conciencia realmente de que sí hay un problema financiero y que cada uno de ellos no quería comprometerse ahorita aquí públicamente, pero que sí se llevaban la claridad y que iban a hacer sus consultas y a buscar los acuerdos necesarios para poder tomar las decisiones respectivas. Hay algunos que creen que nosotros nos gastamos todo el dinero y que por eso no nos alcanzó, que lo administramos mal y que ahora estamos pidiendo más bonos. No es así. El presupuesto que nos dejaron vigente para este año 2014 tenía fuentes de financiamiento, y una fuente de financiamiento para el 2013 eran préstamos, que ahora no están los préstamos, sino que en sustitución de esos préstamos tienen que estar los bonos. Pero eso es parte del presupuesto del 2013 que está vigente en el 2014. Entonces no es que nosotros querramos más deuda, no es que nosotros hayamos malgastado el dinero de los guatemaltecos, es que el financiamiento del presupuesto que del 2014 quedó igual del 2013 y ahí estaban contemplados esos 4.000 millones para financiar el presupuesto. No aumenta el déficit fiscal se queda en el 2%. Si no se aprueba eso, por supuesto el déficit fiscal va a bajar, pero a costa de los problemas de salud, de educación, de las diferentes instituciones. Entonces, son dos cosas diferentes. Uno es cerrar el año fiscal 2014 con los bonos, que son apoyo presupuestario, y el otro es un presupuesto adecuado para el año 2015. El mandatario dice estar de acuerdo que en el presupuesto del 2015 existan candados. Que haya modificación de normas, nosotros estamos de acuerdo. Las normas lo único que tiene que hacer es que sean discutidas, que sean normas que garanticen, si ellos lo que quieren es garantizar que no se le va a bajar o no se le va a subir el techo a algunas y a algunos otros no se les va a bajar lo que tengan asignado, nosotros estamos de acuerdo, porque si le van a poner recursos a gobernación, a educación, a salud, estamos de acuerdo en que se ponga un candado para que no se les puedan reducir los recursos a esas áreas que son tan importantes. El temor que hay aquí en las bancadas de oposición es que podamos utilizar recursos para campaña. Nosotros no vamos a utilizar ni un solo recurso para campaña. No es esa la intención. Nosotros lo que queremos es que haya un presupuesto adecuado para servir las necesidades y las demandas del pueblo de Guatemala. Ellos quieren asegurarse de que hay algunos candados o algunas normas presupuestarias. Nosotros estamos de acuerdo, si las normas presupuestarias son parte del presupuesto. Lo que hay es que discutir que hayan normas presupuestarias, porque de nada nos sirve que aprueben un presupuesto si ponen normas presupuestarias que después no van a permitir la ejecución de ese presupuesto, porque entonces no nos sirve de nada. Si las normas tienen que tener la discusión necesaria para que sea una norma que garantice que los recursos van a utilizarse a donde fueron destinados. Momento de ir a la pausa, que es que nosotros tenemos más noticias para usted al volver a las 8:45. Sigamos con las noticias y he de contarle que Canal Antiguo y Revista Contrapoder hicieron un reportaje especial, se lo presento.
El Ministerio de Gobernación atraviesa por una crisis económica que ha provocado incluso que un reo sea trasladado en transporte público. Contrario a las declaraciones del ministro, al menos 33 millones de quetzales fueron adjudicados a más de 4 talleres que facturaban supuestos servicios mecánicos a las unidades de la PNC, principalmente asignadas en la comisaría 11, 14 y 16. Pese al pago oneroso de servicios, las unidades se encuentran varadas en los predios de las unidades de material móvil de la PNC, por lo que consultamos al jefe de la Subdirección General de Apoyo y Logística de la entidad y aseguró no haber ningún problema con talleres proveedores de servicios. Yo le puedo asegurar a usted de que todos esos deben de existir, el jefe de mecánicos, el que elabora el expediente y el jefe de la unidad, que dan fe, ¿verdad?, que esa reparación sí se hizo. Gobernación le ha adjudicado los fondos principalmente a un joven petenero de al menos 24 años de edad de nombre Elden Cabrera, quien se intentó ubicar en las direcciones acreditadas a las facturas y sin embargo las personas que se encuentran en el lugar comercial aseguran que hace más de un año que no ocupa el local 120 del comercial ubicado en la calzada San Juan. Una dirección más acreditada a una de las empresas a quien también se le hizo parte del pago, tampoco fue posible ubicar tal taller, pues los vecinos aseguran que tienen años de vivir ahí y nunca ha habido un taller en esa cuadra. El subdirector asegura que dentro del proceso que se debe seguir para reparaciones de los vehículos, los proveedores deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por él mismo. Toda empresa proveedora de bienes y servicios que provea a la Subdirección General deberá cumplir con los siguientes requisitos. Una, estar debidamente inscrita en la administración tributaria. El otro es que cae bajo su responsabilidad verificar la existencia física de las empresas proveedoras en relación a su inscripción administrativa. Además de estos requerimientos, afirma que deben adjuntarle fotografías de los talleres en cuestión, mas estos presentan direcciones diferentes que no coinciden con las direcciones acreditadas en las facturas ni con las ubicadas por Contrapoder y Canal Antigua. Como posible desactualización define el jefe de la Subdirección General de Apoyo y Logística de la PNC a la incoherencia de las direcciones impresas en facturas y el domicilio real. Sin embargo, para los representantes de Acción Ciudadana, esto es un común caso de corrupción. Otra de que tengan un domicilio, pero que efectivamente no estén ahí, sino que solo son fachadas que se prestan para realizar pues negocios opacos. El ingeniero Heredia asegura que en lo que va de este año han trabajado con una empresa de marca reconocida. Sin embargo, a Canal Antigua le ha mostrado facturas del mes de agosto del presente año pagada a los talleres Cabrera por más de 28,000 quetzales. Con información de Cires Andrés y Jasmine Ávila para Canal Antigua. Momento del clima, Diana Guerra. Bienvenidos a este segmento de entrevistas a las 8:45 del día jueves. Soy Quique Godoy y como siempre estamos con Claudia Méndez Arriaza. Hola Quique, ¿cómo está? Un día interesante hoy también, cosas diferentes, agitado, 2 días seguidos con noticias demasiado fuertes para algunos. ¿Verdad que sí? Pero acá vamos a tratar un poquito acerca de uno de esos temas. Lo vamos a partir en 2 segmentos cortos, esta primera parte. Vamos a hablar acerca de la captura de un grupo que está vinculado a los Mendoza, en este caso Haroldo Mendoza, es quien ustedes ven ahí en pantalla. Vamos a conversar con Oscar Schaat y con Juan Francisco Sandoval, ambos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Claudia, por favor. Empecemos por lo elemental. Hemos conocido que a este grupo se le acusa de varios delitos, pero la base de todo es una intención, apropiarse de terrenos por la vía de métodos de intimidación, incluso desapariciones forzadas y una asociación criminal. ¿Quién de ustedes dos nos quiere explicar de qué se trata este caso? Sí, muy buenas noches, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Siempre acá atendiendo por parte del Ministerio Público y de parte de la Fiscalía este tipo de casos, pues consideramos que son de importancia nacional, así como con el apoyo siempre que hemos tenido nosotros de investigaciones internacionales. El caso pues de Haroldo Mendoza nos lleva a nosotros a realizar una investigación que dura 6 meses aproximadamente, en donde poco a poco fuimos descubriendo nosotros una red de una estructura criminal que tenía un modus operandi, que era precisamente utilizar la intimidación, utilizar la usurpación, el despojo de tierras, robo de vehículos, robo de semovientes, incluso muertes,
para apropiarse de terrenos y apropiarse de las casas de otras personas. Esta investigación, como les digo, duró 6 meses. Estamos muy contentos con el resultado de la investigación. Pues el día de hoy logramos la captura de 10 personas y entre ellas el cabecilla de esta estructura, que es Haroldo Mendoza Mata. Francisco, cuando escuchamos todo esto y hablamos de 6 meses de investigación, obviamente tienen que haber indicios, tiene que haber una serie de información o incluso una serie de personas que han proveído información con respecto a cómo operaban. Primero, gente afectada de esto. Tenemos afectados directamente que empezaron a denunciar y a pronunciarse acerca de este problema. Efectivamente, un grupo de pobladores de las comunidades afectadas pues presentó denuncias. Esas denuncias, poco a poco el Ministerio Público, mediante la utilización tanto de métodos de investigación especiales, así como de una serie de peritajes, por ejemplo, las pericias balísticas nos permiten confirmar los propios dichos de las víctimas, pues han arrojado esta investigación en la que al menos entre marzo y agosto logramos documentar al menos 7 hechos en los que intervienen personas vinculadas al señor Haroldo Mendoza Mata. Parte de esto, cuando hablabas de métodos especiales de investigación, incluye escuchas telefónicas, mecanismos que permiten obtener información más directa del proceso. Precisamente, información más directa, información que es científica, muchas veces irrefutable. No puedo ahondar en el asunto debido a que ni siquiera se ha escuchado la primera declaración de las personas. Sin embargo, permítame manifestarle a la sociedad que la investigación que el Ministerio Público ha desarrollado es sólida en este caso. Se habla comúnmente de los Mendoza y estaban mencionados en varios cables de la Embajada de Estados Unidos de Guatemala en otro tipo de actos, no necesariamente en la apropiación de tierras. Y estos actos que les vincularon o les dilgaron directamente estas comunicaciones diplomáticas de Estados Unidos era narcotráfico. ¿Hay algo relacionado en la investigación que ustedes vieron con este delito? Efectivamente tenemos nosotros una investigación que te decía es de 6 meses, en donde nosotros venimos y como acostumbramos en la FESI, presentar un caso sólido con la información que nosotros recabamos. Los delitos que se les están imputando es en torno siempre al sicariato, al robo de semovientes, al despojo de tierras, a usurpaciones, que es lo que nosotros realmente tenemos como investigación y que es lo que nosotros tenemos para imputarle ya en determinado momento. Ahora, Juan Francisco, la apropiación de tierras es un delito que requiere de cierta preparación, conocimiento, habilidad, pero además de ciertas posiciones dentro de las instituciones gubernamentales para poder efectuar esa operación. Quizás los televidentes, el público no está tan familiarizado con lo que significa este robo, pero de un día para otro alguien puede perder la propiedad que era suya porque aparece otro propietario dentro de los registros. ¿Usted nos puede explicar si en esta investigación se contempla una de estas instituciones y también los profesionales que son requeridos para hacer todo esto? Una investigación en ese sentido acerca de la historia catastral de Guatemala abarcaría aún más tiempo. De momento el Ministerio Público lo que ha determinado es precisamente las estrategias que utilizan estas personas para desarraigar a las personas de las propiedades, temas de cosechas, amedrentamiento consistente en, como decía, quema de cosechas, muerte de animales, amenazas a las personas, inclusive desaparición de las mismas. Una pregunta, ¿por qué en la Fiscalía Especial contra la Impunidad? ¿Por qué es esta la fiscalía que hace esta investigación? Normalmente eso se vincula a personas que están cerca de poder o tienen acceso a poder para poder obrar en la impunidad. ¿Por qué esta fiscalía? De hecho, la fiscalía trabaja conjuntamente con la CICIG y efectivamente en el traspaso de cualidades y en el apoyo internacional que nosotros tenemos, pues contamos con el apoyo de investigadores internacionales, asesores y aparte de muy buenos fiscales, que tal es el caso de Juan Francisco, que dicho sea de paso, este caso fue él el que lo trajo a la mesa de trabajo y lo vemos el día de hoy consumado en una presentación. ¿Por qué la FESI?
porque precisamente nosotros contamos con el apoyo tanto de CICIG como de nuestras autoridades internas. Entonces aprovechamos los recursos, que igual son escasos, no como quisiera de repente una fiscalía de otros países, pero sin embargo tratamos de aprovechar los recursos al máximo para poder dar nosotros este tipo de resultados. Entonces te hacía una pregunta con relación al narcotráfico y tú hablas de investigadores internacionales. ¿Es exclusivamente la CICIG? ¿Se habló y se especuló de la DEA vinculado en alguna forma al proceso? Te hago la pregunta por eso, porque si varios medios lo estuvieron circulando. Pues nosotros trabajamos directamente con CICIG. Sí, exclusivamente. Te hacía la pregunta porque las redes sociales hoy estuvieron manejando esa información. Si usted me lo permite, a la sociedad guatemalteca lo que le queremos aclarar que no etiquetamos. Si a nosotros se nos presenta una investigación, no vemos apellidos, no vemos nombres, no vemos historia anterior, sino únicamente investigamos hechos concretos y justiciables, y es lo que presentamos ante los tribunales de justicia. Es un principio, el derecho no juzga personas, sino actos, dicen sus libros. Yo tengo una pregunta concreta y tiene que ver con lo que usted decía, Juan Francisco. Nos mencionaba que hubo un grupo de víctimas que denunció, pero nos está hablando de unas víctimas que son campesinos, labradores. ¿Este era el tipo de víctimas que tenía en el caso concreto que ustedes manejan? En un inicio eran campesinos. Conforme la investigación fue avanzando, que en su oportunidad la presentaremos ante los tribunales, nos pudimos percatar que esto es una estructura que trata de ejercer justicia privada para hacer ver su influencia en la zona del control. Gracias a ambos. Vamos a tener muchos más momentos para poder ahondar en ese tema conforme avancen los casos. Así que gracias a ambos. Muchas gracias. A ustedes. Tenemos que ir al corte. Estamos acá a las 8:45. Volvemos en un momento. Gracias por estar en compañía de nosotros y continuamos hablando del tema de la captura de Haroldo Mendoza. En la mesa nos acompaña Maynor Berganza, abogado del acusado, pero también por la vía de Skype nos acompaña en este programa Mari Speck, es la directora del grupo Crisis para América Central y México. Hay una razón por la cual hemos invitado a Mari Speck a hablar y a contarnos sobre sus investigaciones que en su momento se centraron o tocaron la línea de quiénes eran los Mendoza en Izabal. Tengo aquí el informe de su investigación emitido en el año 2011 y quiero resaltar una de las líneas que Mari transmitió en ese reporte. Citando al presidente Colom, dice: todo el mundo habla de Lorenzana, todo el mundo habla de Ponce, de los Mendoza, pero nadie los tocaba. Mari Speck, desde México, Distrito Federal, ¿cómo se escucha la noticia de hoy que han capturado a uno de los Mendoza precisamente por uno de los ilícitos que tú mencionaste en este reporte hace 3 años? Bueno, los Mendoza fueron mencionados siempre como una de las grandes familias del crimen organizado en Guatemala. Sin embargo, a diferencia de los otros, no habían sido tocados nunca por la ley. Fueron solamente rumores y ellos mismos dijeron, o sea, se defendieron diciendo que no había cargo ninguno contra ellos, y sin embargo hasta el presidente Colón los mencionaba como los grandes grupos narcotraficantes y fueron mencionados también en varios informes que salieron en Estados Unidos de la DEA, etcétera, etcétera. Pero no había cargos contra ellos y tampoco en Estados Unidos. Hasta ahora, yo no sé si ahora hay, pero hasta hace poco por lo menos no había cargos contra ellos en ningún país. Mari, justamente acabamos de entrevistar a los fiscales a cargo del caso y ellos plantean 2 temas con respecto a tu pregunta. Una, no participó la DEA para nada en este proceso investigativo y ninguno de los delitos por los que se les acusa están vinculados al narcotráfico. Estamos hablando de sicariato, de apropiación de tierras y de asociación ilícita, entre otros delitos, pero ninguno cercanamente vinculado al tema del narcotráfico. Bueno, esto es muy interesante y muy importante además, porque a diferencia de los lorenzanos que fueron detenidos para enfrentar cargos en Estados Unidos, los Mendoza, por lo que han dicho hoy en la conferencia de prensa, son acusados de cargos contra guatemaltecos. Y yo creo que es un avance importante que hayan logrado conseguir la evidencia, la información para poder juzgar a esta familia, a estos acusados en Guatemala mismo.
Mari, tu reporte en 2011 toca precisamente esa actividad. Tú viajaste a esos territorios y escuchaste testimonios, pero también información de personas que referían no solo los vínculos políticos con oficiales locales que esta familia sostenía, pero también llegaste a describir esa actividad, una apropiación de tierras, como un delito común, practicado y que se le endilgaba a esta familia. ¿Nos puedes contar qué descubriste? Bueno, yo tengo que reconocer, y esto va a ser el gran reto en cualquier debate público, en cualquier proceso judicial contra los acusados. Nadie quería hablar con nombre. Eran rumores, todo el mundo sabía, todo el mundo hablaba de los Mendoza como una familia de gran poder en la zona. Yo escuché cuentos, rumores de cómo habían apropiado tierras, de que los poderes en el pueblo de Morales eran los más importantes, mucho más importante que el alcalde era tener buena relación con la familia Mendoza. Sin embargo, nadie quería hablar con cara. Entonces yo tengo que reconocer, y lo digo en mi informe, que estos son rumores, que es lo que todo el mundo sabe, es voz popular, pero muy difícil precisar qué exactamente estaban haciendo y cómo. Así que por eso va a ser muy, muy interesante ver cómo logran construir un caso concreto legal contra una familia cuyo poder en el lugar aparentemente fue tan grande. Vamos con Maynor Berganza, que nos acompaña acá en el estudio también, que es abogado de Haroldo Mendoza en este caso. Maynor, decía María ahora, lo difícil era encontrar que gente quisiera denunciar. Lo diferente acá en este caso, con respecto a los Lorenzana o a Ponce o a otros, ha sido que las acusaciones son de delitos contra guatemaltecos y de lo más que nos decían los fiscales es de tomar la justicia en sus manos y poner orden en un territorio como que si fueran el Estado. Hoy tuviste ya el contacto con Haroldo Mendoza. ¿Qué es lo primero que nos puedes decir de estas acusaciones? Bueno, mira, lo que yo quisiera decir primero es que me deja con mucho gusto una pregunta de Claudia antes, cuando le pregunta a los fiscales si son labradores o campesinos las personas que efectivamente hubieran sido despojados de sus tierras, ¿verdad? Conocemos denuncias muy formales de organizaciones serias de que en Guatemala se ha despojado a comunidades completas por parte de cultivadores de la palma africana, por extractivistas de la minería, y no tenemos ninguna investigación ni de la CICIG menos de la FESI. Hoy por hoy yo sostengo que la FESI presenta un caso para alborotar un poquito el ambiente judicial y ocultar algunas otras cuestiones que en el país son importantes. Quiero decir, y apoyándome en la investigación de la propia señora que nos ha ilustrado, que efectivamente los señores Mendoza han sido increpados de delitos graves de trasiego de sustancias, pero ni una sola incautación, Kiki. No hay ni una sola relación respecto de esa actividad criminal, y más bien lo que sucede en esta imputación es que parece que se estuviera impostando un conjunto de delitos que, por cierto, son comunes, que se pueden investigar por otras fiscalías y que los viene a investigar una estructura del Ministerio Público que debería estar ocupada en perseguir a otros criminales que están acompañamiento de la CICIG, Maynor. Con acompañamiento de la CICIG. Permítame que lo contradiga un poco. No, no tenga pena, yo voy a dar mi punto de vista. Gracias. También. Existe ya un caso en Estados Unidos en el cual miembros de la familia, no su actual defendido, fueron procesados precisamente por practicar violencia contra los miembros del sindicato de Bananera. Allí fueron prácticamente imputados ciertos hechos que no distan mucho de lo que se les ha acusado después en el futuro a ellos. Esa violencia para irrumpir en lugares. ¿Se acuerda usted de los sindicalistas de CNT? Fueron 21 sindicalistas secuestrados y todavía no se sabe nada de ellos. Pero no me responde, violencia. Abogado. Bueno, yo le respondo de otro caso, yo le voy a responder. En Guatemala es una práctica de la patronal. La presión sobre los trabajadores es una práctica, y en Morales y Zabal no solo la familia Mendoza representó esa acción a la que usted se refiere. Yo le agradecería mucho, Claudia, que usted tuviera la oportunidad también de decirle a su público que fue el empresariado completo de Morales y Zabal el que se volcó en contra de los
de la organización sindical en Morales. No fue solo la familia Mendoza. Ellos fueron acusados de violencia directamente. Si quiere podemos buscar en su internet ahora mismo. Fueron llevados a proceso en Izabal un grupo de empresarios, más allá de los Mendoza. ¿Tú hasta ahora conociste a Rolando Mendoza? ¿Has tenido alguna relación ya de defenderlo en esas otras acusaciones? Sí, no, yo he podido tratar con el señor Mendoza otro tipo de temas de asesoría jurídica y por cierto, él me busca ahora porque enfrenta una sindicación, digamos, un tanto complicada, ¿verdad? Digamos, un tanto complicada, porque, ¿y por qué? Ah, bueno, pues porque efectivamente ser sindicado, de estar incluso haciendo desapariciones forzadas de personas, son delitos graves y un penalista es pues lo menos que él puede buscar. Bueno, se nos acaba el tiempo. Primera oportunidad que tenemos para hablar de este tema. Seguramente conforme avance el caso te invitaremos. Yo tal vez quisiera pedirte un favor, Quique. Nosotros le solicitamos con un conjunto de abogados, porque no soy yo el único abogado de él, a la juez Carol Patricia Hoy, que lo pudiera colocar en el cuartel general de Matamoros a Haroldo. Y ¿Usted considera que su vida peligra si se le coloca en cualquier otra cárcel? Por supuesto, y a tal grado que hoy que fue llevado ahí, hay rumores de que fue golpeado por un elemento de la familia Lorenzana. Quiero denunciarlo. Efectivamente lo quiero denunciar porque se supone que ya ni siquiera en manos del ejército pueden estar seguras las personas que enfrentan estos procesos graves, pues es un poco delicado. Muchas gracias por hacer esa denuncia también acá. Vamos a estar pendientes de estos casos. Sí. Mari, muchas gracias también por habernos acompañado por la vía telefónica. Gracias a usted. Vamos a ir al corte. Estamos acá a las 8:45. Volvemos en un momento. Estamos de regreso acá a las 8:45. 3 segmentos el día de hoy. No le vamos a cobrar más. Siempre, sí. 2 por 3. Vamos a conversar en un combo. Vamos a conversar en este último segmento acerca de lo que está pasando en el Congreso de la República. Hicimos la gestión para que estuvieran acá diputados del partido Líder, que fueron quienes plantearon esto. Sin embargo, no aceptaron venir. Y nos acompañan hoy acá José Rodolfo Pérez Lara, quien es ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Quique. Y nos acompaña también Roberto Alejos, de la bancada de Todos, quien hoy habló, aunque usted no lo crea, por más de 3 horas en el Pleno del Congreso. Pero el secreto es que aún tiene energía para hablar. Nos lo ha dicho fuera de cámaras. Y a nosotros nos da mucha alegría tener como invitado en este programa. Un poco que nos cuentes, Roberto, de qué se trata esto. ¿Cuál fue la ponencia? Hubo una moción privilegiada de parte de la bancada Líder planteando la renuncia. Aquí está. Y si quieren, la leo literalmente. Literalmente son 4 líneas, apenas 4 líneas, pero dicen: se entre a conocer el proyecto de acuerdo legislativo que dispone la remoción de los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. Y eso dio pauta a 3 horas para que hablara Roberto Alejos. Aquí lo que pasó, y antes de nada, buenas noches, gracias de verdad por la invitación. Aquí lo que pasó es que en la mañana tuvimos una presentación, gracias a Dios el presidente pues al fin accedió a invitar a los secretarios de los partidos políticos para exponernos la realidad de la crisis nacional en materia financiera. No hablamos del presupuesto, se habló de la necesidad de bonos, llegó representantes de las distintas instituciones del Estado que necesitan dinero, que tienen deuda, que vienen atrasando sus salarios, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo se estaba en el Congreso de la República empezando a juntar, como decimos en buen chapín, todos los diputados y diputadas para hacer el quórum correspondiente, lo cual nos pareció a nosotros bastante raro. Corrimos al Congreso y lo que correspondía era continuar con la interpelación de la ministra de Educación, tomando en cuenta que todavía no hay ningún acuerdo para hablar de presupuesto, muchísimo menos para poder hablar de bonos, pero teníamos que continuar con la interpelación de la ministra de Educación. Algunos diputados metimos una solicitud de poder hacer preguntas, además de la bancada Líder, desde hace cualquier cantidad de tiempo. Pero sorpresivamente, Líder para la interpelación, y cuando nosotros teníamos que hacer uso de la palabra y hacer las preguntas correspondientes, el presidente Crespo, como lo puse en las redes sociales hace un ratito, una vez más, haciendo gala y del lujo que se ha convertido para él
dejar a un lado la ley de régimen interior del Congreso, no le da importancia, hace de caso que no hay ninguna solicitud, que ahí está por escrito, no nos da la palabra e inmediatamente hace un llamado a debate en el caso de la interpelación. Ese servidor entonces pide la palabra para entrar al debate, ya que no nos van a dejar hacer las preguntas, entonces voy a leer todas las preguntas que teníamos previstas y todas lo que queríamos hacerle a la señora ministra, que habíamos esperado durante mucho tiempo, y entonces me doy cuenta de que yo empiezo a hablar y nadie se mueve. Y entonces ahí entramos en sospecha de que algo está sucediendo, que algo va a pasar. Y entonces vamos avanzando, vamos haciendo las preguntas y vamos haciendo las preguntas hasta que al fin se interrumpe la sesión plenaria para dos temas. Uno, para pedir que se fije fecha a la interpelación del ministro de Energía y Minas, lo cual también nos parece extraño. Parar una sesión para pedir que se fije fecha de una interpelación que está desde el 2012. Ahora se ha fijado ya el 30 de este mes para interpelar, domingo, para interpelar al señor ministro de Energía y Minas. Y después avanzamos otra vez en nuestras preguntas y se vuelve a interrumpir la sesión para presentar esta moción privilegiada que nunca obtuvo los votos suficientes para entrar a conocer un punto de acuerdo. Estoy leyendo que dice, originalmente habían hablado de un punto resolutivo para pedirle a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que renuncien ante las declaraciones que han salido en los medios de comunicación, ante todo este dimes y diretes que se ha armado desde que el tribunal declaró la campaña anticipada, nos suspendió a varios partidos, ahora tiene suspendido al Partido Patriota, en un impasse que realmente a mí lo único que me hace es recordar una vez más la necesidad que existe en este país, pero urgente, de hacer la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Porque todas las lagunas que hay, todos estos dimes, diretes y esto que está sucediendo, podríamos arreglarlos si de veras entráramos a esa reforma profunda a la ley electoral y de partidos políticos para evitar esos vacíos. José Adolfo, ¿hay asidero legal para remover a magistrados del Tribunal Supremo Electoral? No, eso es totalmente atípico. En todo caso, ellos tendrían que renunciar. ¿Y qué van a renunciar? Si se aumentaron el sueldo, menos van a renunciar. Pero se echaron para atrás con se echaron para atrás con su medida. Pero quizás aquí la pregunta es, líder, ¿puede solicitar la remoción de los...? Que el derecho de petición es práctica de un Estado republicano, o sea que el derecho de petición existe. ¿Pero qué tendría que suceder para que pudiera ser removido un magistrado del Tribunal Supremo Electoral? Que el Congreso los desaforara. Pero con mayoría simple. No. ¿Y sobre qué fundamento? Pues ahí tendría que ser un fundamento tomado de las leyes... incumplimiento de deberes, abusos de autoridad, cosas por el estilo. Claro, ¿verdad? Pero... eso lo tendrían que soportar a través del Código Penal o la ley del organismo judicial. Y fundamentados en eso, pues que el Congreso los desaforara, pero no ¿se ha visto con alguna vez que hayan desaforado calificada. A uno, por lo menos? ¿Perdón? ¿A un magistrado del Tribunal Supremo Electoral han desaforado alguna vez a un magistrado? Nunca. ¿Ha iniciado alguna vez algún proceso? Digamos, está la lectura legal, la lectura jurídica, pero también la política. No, esta es totalmente política. ¿Por qué el líder no quiere a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? No nos perdamos. Aquí lo que está sucediendo es que ante un Tribunal Supremo Electoral como el que teníamos anterior, que estaba totalmente sesgado al partido de gobierno, que tomó medidas como obligarnos a repetir las elecciones en Nevaj, que no le dio posesión a varios diputados, que todavía tiene 3 diputados pendientes en su proceso en tribunales, etcétera, etcétera, en donde magistrados suplentes renunciaron, como el caso del licenciado que nos acompaña el día de hoy, ante ese tribunal prácticamente inoperante, que nos obliga de una manera a presentar una iniciativa de ley fuerte en materia electoral, viene ese nuevo Tribunal Supremo Electoral que quiere cambiar la imagen, quiere convertirse en un tribunal fuerte y empieza a tomar medidas fuertes como suspender a todos los partidos políticos, prácticamente acusándonos de campaña anticipada.
los partidos políticos hacemos caso de este tema, pasamos suspendidos, muchos estuvieron en contra pero no se atrevieron a decirlo, muchos salimos apoyando la medida del Tribunal Supremo Electoral de la suspensión de la campaña. No por eso, porque realmente digamos que la población está cansada aquí, Claudia, de estar viendo pintura en las piedras, en las paredes, estar viendo anuncios anticipados, estar viendo a los políticos peleándolos, cuando todavía en aquel entonces faltaba muchísimo más de 2 años para que empezara la campaña política. En pocas palabras, Roberto nos está diciendo que estas son las consecuencias de contar con un tribunal que por primera vez, después de 15 años, 20 años, se para de cara a los partidos políticos y detiene una práctica abusiva que durante años se ha repetido. Ahora, exmagistrado... ¿Es eso cierto, José Rodolfo, lo que dice Claudia? ¿Usted lo considera así? No. Yo lo miro totalmente diferente. Yo creo que eso que hicieron los magistrados al tomar posesión fue como querer asustar con el petate del muerto. Porque, curiosamente, a los pocos días, a los 2 meses, cuando estaban suspendidos 6 meses los partidos, levantan la medida y a los 15 días se da la convocatoria aquella del Partido Patriota a la Plaza Central para hacer el lanzamiento de Sinibaldi como candidato a presidente. O sea que parecía que en el primer momento en que hubiera un poquito de presión de un grupo de poder que como el Partido Patriota tiene hoy por hoy la sartén por el mango, fuera a poder practicar una actividad de esa naturaleza. Pero el partido y la secretaria fueron suspendidos inmediatamente. Suspendió y cancelaba el nombramiento de la secretaria. O sea, entiendo tu punto, pero después de eso se voltean y los caen con una suspensión nueva de 6 meses y cancelan el nombramiento de la vicepresidenta de la República como secretaria general. Roberto, ¿usted cómo lo interpreta? ¿Es realmente asustar con el petate del muerto, no, pero como mire, dice el exmagistrado? se suspende la inscripción prácticamente de la vicepresidenta y la cancelan, el término cancelan, y esto es respaldado por la Corte de Constitucionalidad, es un tema definitivo. Se suspende otra vez al partido por 6 meses, lo cual significa que no debería de poder hacer propaganda ni campaña, asambleas, etcétera, etcétera, hasta mayo, que coincide con el día de la convocatoria. Sin embargo, hoy vemos que el candidato a la presidencia del partido de gobierno está solo en mitines abiertos. Y vemos todos los días cómo todo el mundo sube fotos de los mitines abiertos con descaro. Yo por eso quiero insistir en que... ¿Qué ha cambiado entonces después de esa resolución? La intención del Tribunal Supremo Electoral de decir queremos cambiar las cosas, poner reglas más caras, la población está cansada de esto es ilegal, etcétera, etcétera. Pero hay que admitir que el tribunal no cuenta con las herramientas necesarias para realmente convertirse en ese tribunal fuerte y poderoso que de verdad detenga esto. Y entonces se crea algo muy ambiguo. Y entonces a veces pareciera que se quiere afectar a unos partidos sí, a otros partidos no, que se toma una medida pero después se retrocede. Y este tipo de temas es porque no hay una ley que tenga las reglas claras. Porque entonces, ¿aquí el problema es? ¿Puede un ciudadano que no está inscrito en un partido político hacerse propaganda, que es el tema que realmente tiene molesto al líder y que hizo que doña Zulia Ríos diera una conferencia de prensa, para después dejar de ser un ciudadano no inscrito en un partido y convertirse en un candidato? Eso claro, no lo contempla. No lo contempla hay un la ley, proyecto sobre ella y sobre Manuel Valdizón, justamente una propuesta cuando sucede esto en el Congreso. Claro, y entonces, digamos, eso no lo contempla la ley. Entonces suena como un tema que el tribunal quiere de alguna manera corregir el tema, es decir, le prohibimos a los candidatos que hagan propaganda, pero ahora los que no son candidatos, porque no están inscritos en un partido, ¿verdad?, se están haciendo propaganda valiéndose que ya no son candidatos. ¿Qué diría, pero José Rodolfo quiere aportar algo antes de que cerremos? Sí. Hay 2 cosas aquí, porque aquí nos pasamos de un punto a otro. Yo quisiera insistir en que se utilizaron mecanismos formales para dar una apariencia, pero no de fondo, porque la siguiente sanción, después de haber sido castigado con 6 meses de suspensión, de las cuales la cancelación del partido. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Eso es lo que debe suceder.
Y eso es lo que tiene a todo el mundo asustado. Apenas arranca el año electoral. Yo perdón que insista porque sé que se acaba el tiempo. Aquí el problema es no tener reglas claras, es no admitir que la ley electoral y de partidos políticos es obsoleta, que se ha creado vacíos legales que confunden a la población, que crean miedos y que el tribunal no tiene el poder y la fuerza, por mucha buena intención que tenga, para de veras evitar la campaña anticipada. Pero cuando actúa con esas buenas condiciones, como usted dice, surgen este tipo de emociones de un partido político. Claro, es un mensaje político, decirle no tienen razón, no tienen la ley. Y nuevamente digo algo que hemos dicho muchas veces ya en estos días, vamos a seguir hablando del tema conforme avance este periodo preelectoral electoral. Así que gracias a ambos por habernos acompañado. A ustedes también, gracias por habernos acompañado. Los espero a las 10 p.m. junto con Juan Carlos Sandoval y Estuardo Zapeta. Mientras tanto, nos dejamos con los deportes con Rosario Orellana. Buenas noches, Dios los bendiga.